Vamos a continuar con nuestro estudio. Si están tomando notas, el mensaje lo titulé Dios siempre está en control. ¿Okay? Si estás tomando notas, el título es Dios siempre está en control. Ahora, para ubicarnos un poco, porque no hemos estado aquí el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos con el grupo, con toda la iglesia, y estuvo un hermoso tiempo, guys, un hermoso tiempo, adorando todos juntos, ¿verdad? Pero un breve repase. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, encontramos a Pedro y a Juan, los apóstoles, subiendo al templo, al tiempo de oración, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y se toparon con un cojo que nació cojo desde su nacimiento, y Pedro vino y le dijo, pon tus ojos en mí, y el cojo, me imagino, extendió la mano, dice la palabra de Dios que esperando recibir algo, ¿no? Y luego Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que sí tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Le dijo, levántate y párate y camina. Y en ese momento Dios hizo el milagro de sanar a este cojo que había nacido cojo desde nacimiento. Ahora, si ustedes recuerdan, al momento que este hombre fue sanado, hubo un milagro, ¿no? ¿El milagro trajo júbilo y regocijo a Jerusalén o a Israel? Bueno, podemos decir que sí, ¿verdad? Mucha gente, me imagino, cuando vio este cojo, se quedaron maravillados y muchos regocijaron, pero hubo un grupo de personas que no regocijó. ¿Recuerdan quiénes eran? Los líderes judíos, ¿sí? Los líderes judíos, recuerdan, no, de hecho se indignaron. Vinieron, arrestaron a Pedro y Juan, y si ustedes recuerdan, básicamente la palabra de Dios dice que vinieron, los arrebataron o los tomaron por fuerza, sí, de una manera muy hostil, los pusieron en la cárcel toda la noche, y el próximo día, dice la palabra de Dios, vinieron y los interrogaron y los amenazaron, ¿sí? Básicamente amenazando a Pedro y Juan, y de una manera podemos decir que básicamente diciendo, hey, nosotros acabamos de matar a Jesús no hace mucho tiempo, podemos hacer lo mismo a ustedes. Y los amenazaron que dejen de predicar en el nombre de Jesús, aunque un milagro había sido hecho en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble es eso! ¿Right? Eso, y hablamos un poco de eso, ¿no? Que aún las personas en liderazgo pueden completamente estar cegados a lo que Dios está haciendo. Cuando no estamos enfocados en las cosas de Dios, podemos perder completamente al Espíritu Santo que se está moviendo, y es lo que está pasando. El Espíritu Santo se está moviendo y los líderes judíos completamente estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo. Qué triste, ¿no? Finalmente estos líderes judíos dejaron ir a Pedro y a Juan, y los dejaron ir por dos razones, ¿correcto? Uno, no podían negar que un milagro había ocurrido, ¿sí? De que un milagro había ocurrido, ellos mismos lo decían. Y dos, dice la palabra, es que le tenían miedo al pueblo, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos. ¿Por qué no oramos y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros? Amén. ¿Por qué no me acompañan en oración? Padre, venimos a tu presencia una vez más. Gracias por este tiempo, Padre, donde podemos venir y sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, estamos aquí para que tú nos instruyas, porque queremos crecer, madurar, Padre, en nuestra caminada en Cristo Jesús, y queremos conocer más de Jesús. Jesús, tú nos dijiste que aprendamos de ti. Queremos aprender de ti, Señor. Si tú no nos enseñas hoy, vamos a salir vacíos de aquí. Pero si tú eres el que nos habla, entonces podemos decir, hoy papá me habló a mi corazón. Y ese es mi deseo, Señor. Yo quiero menguar para que tú seas enaltecido, porque este es tu pueblo y este es tu púlpito. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Preparar nuestros corazones para que Dios nos hable. Hechos capítulo 4, empezando en el verso 23, aquí nos encontramos. Dice, y puestos en libertad, ¿quién están puestos en libertad? Pedro y Juan, ¿correcto? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, y subrayan todo el verso 28 porque es poderoso. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes que
determinado que sucediera. Ese es un verso poderoso. Pero aquí está el punto número 1, si estás tomando notas. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces Pedro y Juan, aquí nos lo dice el texto, ¿verdad? Regresan a los apóstoles, a los otros discípulos y les cuentan lo que les acaba de suceder, ¿verdad? Me imagino que ellos vienen y dicen, nos arrestaron, bueno, a lo mejor vinieron y no se van a imaginar lo que pasó. Íbamos al templo, había un cojo y yo sentí el Espíritu Santo moverse, dice Pedro, y el Espíritu Santo me dijo que yo lo toque y lo toqué y Jesús lo sanó y wow, nosotros regocijando, pero nos arrestaron y nos llevaron a la cárcel. Y en la cárcel no van a creer lo que Juan me estaba recordando. ¿Recuerdas cuando Juan me estaba recordando que Jesús nos prometió que nos iban a arrestar, pero que nos iba a llenar del Espíritu Santo y que nos preocupemos de qué íbamos a decir, porque nos iba a dar palabras y nadie iba a poder venir en contra de nosotros o nos estamos regocijando? En mi imaginación, ok, guys. Vienen, le cuentan lo que estaba pasando y yo me imagino, cuando estaba estudiando el texto, yo dije, yo me imagino que los otros discípulos y los otros apóstoles estaban orando por ellos. Sí, porque la palabra salió rápido, ¿verdad? Algo pasó y me imagino que otras personas vieron a que Pedro y Juan fueron arrestados, o le fueron a decir a los demás, o los otros estaban orando por ellos. Me imagino, creo que es podemos asumir eso, ¿sí? Creo que es fácil poder asumir eso. ¿Sí? Entonces vienen, les cuentan todo, sanamos al cojo, no, disculpen, Jesús sanó al cojo, Jesús nos usó, nos arrestaron, nos metieron en la cárcel, nos amenazaron, y luego, ¿qué es lo que vemos que hacen? Se ponen a orar, ¿ok? Se ponen a orar. Y luego, aquí está el primer punto, porque digo que Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios dice, si ustedes notaron, que alzaron la voz a Dios, unánimes. Ahora, esto da la implicación de que una persona oró y los demás estaban de acuerdo en la oración. Ahora, ¿por qué creemos esto? Bueno, la palabra de Dios una vez más dice que alzaron la voz. La palabra voz es singular, ¿correcto? No dice alzaron las voces o no dice alzaron sus voces, dice alzaron la voz unánime. No, la palabra voz es singular. Eso quiere decir que una persona oraba, los demás estaban de acuerdo, ¿sí? Y estaban orando unánime. Si todos estuvieran orando al mismo tiempo, podríamos decir que es un desorden, ¿no? Ahora, yo sé que algunos vienen de diferentes ministerios, han estado en diferentes iglesias donde ciertas cosas se hacen diferentes, ¿sí? Pero yo les voy a ser honesto, es difícil para mí. Cuando estaba pastoreando en North Long Beach, si venía alguien nuevo a Calvary Chapel que venía de diferentes ministerios pentecostés, vamos a decir, por ejemplo, donde hay más emoción y les gusta brincar y todo eso, ok. Diferentes personas les gusta diferentes tipos de emoción, de ministerios, ok. Pero a veces yo me ponía a orar y de repente una voz salía de allá, de alguien orando. Siempre sabíamos que era alguien nuevo a nuestra congregación. A mí me desconcentraba, ¿sí me explicó? Se me hacía difícil, porque yo estoy orando y luego yo decía, ¿cómo va a venir esa persona de acuerdo con mi oración si esa persona no está ni escuchando mi oración? Right? So, si alguien está orando, ¿cómo puedo yo venir de acuerdo con la oración de ellos si yo mismo estoy orando al mismo tiempo? No lo puedo hacer. Pero Dios es un Dios de orden. Les voy a dar un ejemplo. Ayer recibí un correo electrónico del pastor David. Y me dice, no solo a mí, a todos los pastores, hey guys, los necesito aquí a las 10 de la mañana porque vamos a orar por una hermana que está pasando por unos tiempos difíciles físicos y vamos a ungirla con aceite y vamos a orar por ella, como dice la palabra de Dios. Hoy en la mañana nos reunimos todos en un cuarto privado, los pastores, esposas y la persona, y pusimos a la persona en medio y una persona oraba, los demás con nuestras manos en ella, y estábamos de acuerdo, y luego otra persona oraba, pero los demás callados. O a lo mejor de vez en cuando oías un amén por aquí o algo así, ¿correcto? Pero no todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Aquí nosotros creemos que porque alzaron la voz, ¿sí? Unánime, no voces, que es solo una persona y los demás de acuerdo. Arnold Clemens
Gabelián, un predicador metodista de los 1800, él dijo esto acerca de este pasaje. Dice, con un acuerdo, dice, alzan su voz a Dios. O estaban de acuerdo en su oración. ¿Sí? Ahora dice, esto no significa que todos oraban al mismo tiempo. Dice, eso hubiera sido confusión. El desorden en las reuniones, un número de personas que hablan al mismo tiempo de manera ruidosa, con demostraciones externas, es una evidencia de que el Espíritu Santo no está guiando, porque Dios no es un Dios de desorden. ¡Wow! Yo digo, eso es poderoso. Sí, eso es poderoso. Ahora vamos al punto 2. Dios es soberano. O sea, ¿estás tomando notas? Dios es soberano. Cuando estábamos viendo vemos aquí en Hechos capítulo 4, cómo es que ellos empiezan su oración. En el verso 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, subrayan, soberano, ¿qué? Señor. Y luego dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están diciendo? Tú eres soberano, tú eres el creador de todo. ¿Sí? ¿Cuántas veces, guys, se nos olvida que Dios es soberano? ¿Cuántas veces nos encontramos en algún problema y se nos olvida que Dios es soberano, o está en control de todo, y que Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo, y Él es el creador de todo? ¿Sí? Dios está en control y se nos olvida. Me encanta una historia en el libro de Éxodo. Se las voy a contar. En el libro de Éxodo, Moisés, ¿sí? Hermoso libro. Si no lo has leído todo, léelo todo, toma tu tiempo, estúdialo. Hay tanta información ahí. El miércoles tuvimos un invitado especial aquí. El pastor David estaba ronco y vino el pastor Roger Thompson de Maricopa. Y nos enseñó en Hebreos capítulo 11. Y si ustedes recuerdan, Hebreos capítulo 11 se llama la sala de fe. Y habla de diferentes personajes del Antiguo Testamento. Habla de Moisés, de Sansón, de Gideón, habla de Barak, habla de muchos. Y él dijo algo poderoso. Dice, las vidas de estas personas aquí en Hebreos capítulo 8, en la sala de fe, dice, se nos da como ejemplo de su fe. Dice, ¿cuántos de ustedes han ido y han leído las historias de estos hombres o de estos personajes en el Antiguo Testamento? Porque la fe de ellos es ejemplar en tiempos difíciles. Entonces están aquí como ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la fe de estas personas? Yo me quedé wow, qué poderoso es eso lo que acaba de declarar. Dios lo puso en el Nuevo Testamento, los pone en la sala de fe diciendo, aquí está la fe de estos hombres que es ejemplar. ¿He tomado yo el tiempo para ir y estudiar individualmente a cada persona y ver cómo actuaron en tiempos difíciles? Y yo dije, wow, eso es poderoso. ¿Sí? Entonces en el libro de Éxodo tenemos la historia de Moisés, cuando Dios lo usó para ir y liberar a Israel de Egipto. ¿Recuerdan que Moisés dijo, yo no puedo ir, no sé hablar? Tenía su excusa, porque porque era tartamudea, ¿verdad? ¿Y quién le dijo Dios? ¿Quién es el que crea al mudo? ¿Quién es el que hace al ciego? Right? ¿Y qué excusa tienes tú? Yo soy Dios, right? Y Moisés regresó y fue a Faraón y Dios hizo tantos milagros, ¿no? Y muchas veces en nuestras vidas Dios hace tantas cosas para traernos a su reino. Y cuando venimos a Cristo, cuando somos bebés en Cristo, estamos en fuego, se dice, estamos prendidos, unas llamas, unas chispas por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y caminamos un poco con Dios y vienen problemas, ¿no? Vivimos en el mundo real. Y hay veces se nos olvida quién es Dios, que Él es soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Por ejemplo, cuando Israel iba escapando de Egipto, y venían los ejércitos de Faraón, y en este lado estaban las montañas. Y en este lado estaba el mar. Se puede decir que estaban entre la piedra y la espada. ¿Así se dice? La espada y la pared. La espada y la pared. Es que en inglés se dice entre a rock and a hard place. Pero sí me entendieron, ¿no? No me entendieron, sí me explico, right? Entre la espada y la pared. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo de Israel? Empezaron a chillar. ¿Por qué nos trajiste para aquí?
Estábamos mejor ahí en Egipto. Ahí donde teníamos cebollas y ajo para... ¿Quién quiere comer cebollas, right? A menos de que estén asadas, right? Las pones en aluminio y luego arriba tu tortilla con tu carne asada. Pero ahí, ¿y por qué nos traen? Y empezaron a chillar. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo soy su salvación. Y Dios abrió el mar rojo. Partió el mar en el desierto. Y a veces nos olvida que Dios es soberano. Nos encontramos en tiempos difíciles. ¿Cuántas personas no se alejan de Dios en tiempos difíciles? Lo vemos en la iglesia, lo dijo el pastor Roger el miércoles. Dice, cuando se pone difícil, mucha gente deja de venir a la iglesia cuando deben de venir más a la iglesia. Right? Dejan de estudiar su palabra cuando más deben de estudiar su palabra. Dejan de orar cuando más deben de orar. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios es soberano, que Dios está en control. Si realmente nos creemos hijos de Dios, si realmente sabemos que conocemos a Dios y que Dios nos conoce, tenemos que recordarnos que no importe lo que esté pasando, Dios está en control. ¿Qué tal nuestro hermano Job? En la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ido y realmente estudiado su vida? ¿Quién aquí ha leído el libro de Job? Todo, completamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viene el diablo, se presenta a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Que el diablo tiene acceso directo a Dios. Yo me quedé like, what? El diablo tiene directo acceso a Dios. ¿Y dónde has andado? Dice, de aquí para allá. Y el Señor, queriendo presumir a Job, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. ¿Y qué le dice el diablo? Quítale la mano protegida que tú tienes sobre él y verás cómo te va a maldecir. Hazle lo que tú quieras entonces. ¿What? A lo mejor estamos aquí ahorita sentados y Dios está presumiendo a la hermana Luz o a la hermana Margarita. Y a lo mejor ahorita, y ojalá no, pero Satanás está diciendo, sí, pero quita tu mano de protección y verás cómo te van a maldecir. Right? Porque Job estaba teniendo su vida normal. Él no sabía que había una conversación de él en el cielo. Wow. No está pesado. Yeah, está pesado. Vamos a orar por ustedes antes que nos vayamos hoy del servicio. Ay, Padre, ojalá que no. Pero ¿qué vino y le hizo Satanás? ¿Verdad? Le quitó su dinero, le quitó sus animales, le quitó sus hijos, sus casas. Y luego para peor de todo, no solo eso, pero peor de todo, le dejó a la esposa. ¿Ah? No, y lo digo que le dejó a la esposa que básicamente le decía a Job, ¿por qué no te mueres y maldices a Dios? Right? El diablo es diablo, ¿verdad? Le dejó a la esposa. Wow. Que lo criticaba, no por eso. Right? Porque yo me imagino que si la esposa hubiera sido buena esposa, se la hubiera quitado también, right? Pero no, le dejó la esposa. Pero, ¿qué aprendemos de la vida de Job? Que aún en los tiempos más difíciles, guys, él siempre supo que Dios estaba en control. Wow. Dios me dio la vida. Dios me puede quitar la vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso aún en tiempos difíciles? Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Qué es con lo que batalla más la iglesia de Cristo hoy? Les voy a decir con qué. No sabemos sufrir como cristianos. No sabemos sufrir como cristianos. ¿Por qué? Porque ha infiltrado a la iglesia, ha entrado esa herejía, esa doctrina de prosperidad, donde Dios solo quiere que tú siempre estés prosperando. Y toman la Biblia fuera de contexto. Mira, Dios le dijo a Abraham que le iba a bendecir y que le iba a dar esto. Y si Dios es la naturaleza de Dios, Dios lo va a hacer para ti. Discúlpame, pero esa promesa fue para Abraham. No necesariamente para todos en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Pero la iglesia no sabe sufrir. Cuando vienen tiempos difíciles, corremos, nos alejamos.
¿Por qué? Porque ha venido falso pastor a predicar y decirnos que si no estamos prosperando, que nuestra fe está mal. Eso es una mentira. Dile eso a los cristianos primitivos de la iglesia de Cristo, que por creer en Jesús los echaban a los leones o los mataban en fuego. Dile eso a nuestros hermanos en Sri Lanka que estaban la semana pasada adorando en las iglesias y vinieron los musulmanes y les pusieron bombas. ¿Todo por qué? Porque son cristianos. Y muchas veces cuando entramos en tiempos difíciles se nos olvida que Dios está en control. Y nos alejamos de Dios. Alguien dijo algo esta semana que lo escuché, que aquí lo tengo en mi corazón, en mi mente lo tengo, no lo he podido borrar, que cuando Dios hay veces nos lleva por la tormenta, porque quiere limpiarnos. Yo digo, wow. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido por ti por nombre, para darte una zarandeada. Igual como hizo con Job. Right? Igual, le dio su zarandeada a Satanás a Job. Yeah. Y luego viene Jesús y le dijo, hey, Satanás te ha pedido por nombre, para darte una zarandeada. Pero yo he orado por ti, le dice. Ah, wow. Pero yo he orado por ti. Y cuando salgas de todo eso, ve y fortalece a tus hermanos. Wow. Hay veces Dios nos lleva por experiencias difíciles porque ahí es donde nuestra fe va a ser fortalecida. Porque ahí vamos a aprender a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es en esos tiempos difíciles que clamamos, que gritamos, que nos agarramos de las promesas de Dios. Porque ahí es donde nace en nuestro corazón la verdad de que Dios es soberano. El creador de los cielos y de la tierra. Pedro y Juan estaban en la cárcel, Pedro y Juan fueron arrestados, Pedro y Juan fueron amenazados. Y ellos vienen y dicen, Señor, tú eres soberano. ¿What? Yo me quedé like, ¿what? Señor, tú nos prometiste que íbamos a ser ricos, Señor. Tú nos prometiste que nuestra vida iba a tener propósito y nos echaron a la cárcel. No, right? Porque ellos bien sabían que eso es lo que había prometido Jesús. Pero vienen y dicen, Dios, tú eres soberano. Yo me quedé like, wow. Y el verso 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron una vez la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por su boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan los gentiles, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El verso 28, si lo subrayaron, que dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es un poco difícil y les voy a ser honesto, porque nosotros tenemos una mente finita y Dios es infinito. A veces es difícil para nosotros agarrar cosas que dice la palabra de Dios porque nuestra manera de pensar es muy limitada. ¿Ok? Y los caminos de Dios obviamente no son los de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Pero aquí me dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí esto me dice, nada pasa fuera del plan de Dios, guys. ¿Ok? Nada puede pasar fuera del plan de Dios. Ni la muerte de Jesús, ni los apóstoles siendo arrestados, ni lo que tú estás pasando ahorita, ni lo que vas a pasar mañana, ni lo que pasaste en el pasado. Nada pasa fuera del plan de Dios. Ahora, sí tenemos libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas
porque usamos ese libre albedrío y nos salimos fuera del plan de Dios. Pero aún en el plan de Dios podemos encontrar y tener problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Especialmente como cristianos. ¿Cuántos de ustedes han notado que nosotros como cristianos, en los últimos 40, 50 años, yo llevo 20 años en Cristo, yo llevo 18 años en Cristo. Desde que yo empecé a caminar en Cristo, ahora yo he notado en 18 años que el mundo es más hostil al cristiano que lo fue hace 18 años. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si no eran menos hostiles a nosotros de lo que ahora son a nosotros. Y va empeorando. Había un tiempo que esta nación, podríamos decir, una nación cristiana. ¿Ok? De hecho, todavía nos llaman una nación cristiana, pero realmente ha entrado mucho enojo, rencor, nos llaman odiadores, right? Ahora somos odiadores porque declaramos la palabra de Dios. Pero nada de esto está fuera del plan de Dios. Nada de esto está fuera del plan de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros siempre estamos clamando las promesas de Romanos 8? Romanos 8, 28. ¿Sí? Ahí decimos, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Esto es los que son conforme llamados a su propósito. Y hay veces se nos olvida que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Se nos olvida esa palabra todas. Cuando Dios dice todas las cosas me ayudan a bien, si voy a pasar por un tiempo donde no voy a tener feria, ¿qué va a pasar en ese momento? Me voy a agarrar más de Dios. Voy a empezar a clamar a Dios y me ayuda para bien. Right? No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Todas las cosas me ayudan a bien. ¿Sí? Dios es soberano y nada pasa sin que Dios lo permita. Y aquí les voy a decir lo que es controversial. Nuestra salvación. Nuestra elección. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios dice que es Dios que nos llama hacia Él? Y tú dices, bueno, ¿qué quiere significar eso? Que familiares que yo tengo que no conocen a Cristo es porque Dios no los ha escogido. Yo no te lo puedo explicar porque es algo infinito, pero yo sí sé que la palabra de Dios dice que Él me llamó a Él. ¡Wow! Eso es poderoso. Y al mismo tiempo difícil para entender, ¿sí? Punto 3, y aquí vamos a empezar a cerrar. No nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. Miren en el verso 29, esto es interesante, ¿no? Porque acaban de ser arrestados, pasaron la noche en la cárcel, fueron amenazados. Y miren lo que ellos vienen y oran y luego miren lo que ellos piden. Verso 29 dice, continúa la oración de los apóstoles. Dice, y ahora Señor, mira que sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? De nuevo hablen tu palabra. Yo me quedé con la boca abierta. Digo, ¿qué? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, no nuestra mano, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pedro y Juan fueron arrestados, pasaron la noche en el bote, fueron amenazados. ¿Y qué es lo que le piden a Dios? Más valentía, más denuedo. ¿Cuántos de nosotros en el trabajo nos critican? O vas a una reunión familiar y ahí viene el aleluya. Y hacemos esto. ¿Sí o no? Right? En vez de venir al Señor y decir, Señor, mira las burlas. Mira cómo me burlan. No me están burlando a mí, Señor, realmente están burlando a ti. Padre, dame de nuevo. Pero con eso tengamos cuidado, porque les voy a decir algo. Podemos ser malos testigos, ¿sí? Porque podemos hablar de Cristo con la boca y nuestra vida no alinearse con lo que sale de nuestra boca. Nuestro mejor testimonio es de la manera que vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Es el mejor testimonio que tú vas a dar. Y lo que primero aprendimos aquí, saber amar.
Tenemos que saber amar, guys. Amar al pecador, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros familiares en la iglesia y sobre todo amar a Dios. Porque el amor es lo que demuestra que realmente conocemos a Dios. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano que podemos ver si ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no podemos ver si no podemos amar a nuestro hermano que podemos ver? Recuerden eso, guys. Si vienes al Señor, yo les voy a ser honesto, yo muchas veces he orado al Señor cuando me hacían burla en el trabajo, cuando yo trabajaba antes del ministerio en Long Beach, había un guy man, cómo me lo hacía difícil. Y yo les voy a ser honesto, yo oraba como David, Señor, rómpele los dientes. Así, hay un salmo. Señor, rómpele los dientes. Yo me iba al baño en el taller y ahí me ponía, y a veces me ponía hasta a llorar. Y yo les voy a ser honesto. Señor, rómpeles la boca. Túmbale los dientes, yo les decía al Señor. Y obviamente no era una oración de amor. Porque en vez yo debía ser, Padre, perdónalos. Como tú me has perdonado a mí. Right? O Padre, cambia mi corazón. Porque en este momento yo no estoy amando a esta persona. Al contrario, hay rencor, hay odio, hay enojo, Padre. Y Padre, ellos no te conocen. Y Padre, yo quiero que te vengan a conocer como yo te conozco. Hay que saber orar, ¿verdad, guys? Aquí esto es increíble, guys. No nos demos por vencidos, guys. Cuando vienen en contra de nosotros, guys, y va a pasar y va a suceder, guys, entonces hay que venir al Señor y alinearnos con su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Padre, dame de nuevo, dame valentía. Porque a veces necesitamos valentía para amar. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. A veces necesitamos valentía para amar. Es difícil a veces amar. Y a lo mejor tú tienes que decir, Señor, dame esa valentía para amar como tú amas. Padre, dame de nuevo para predicar tu palabra, pero de una manera, Señor, que va a ser de bendición y va a traer gracia a los oídos del oidor. Porque a veces podemos venir y dar bibliazos. No está bendiciendo a nadie. Estás condenando en vez de ser bendición. Amén. All right, guys. Verso 31. Cuando hubieran orado, esto me encanta, porque esto está de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios se los está confirmando. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué? Tembló. No sabemos si fue un temblor en toda la ciudad o solo el cuarto, ahí donde estaban. Dice, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo, la palabra de Dios. Dios aquí obviamente están en la voluntad de Dios, Dios les confirma, los llena del Espíritu Santo, les concede su petición, ¿sí? Guys, en esos tiempos difíciles, recordarnos, Dios está en control. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es soberano. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien, ¿sí? Y en esos tiempos difíciles, si alguien te está dando un tiempo difícil, ve a tu cuarto privado y, Señor, mira sus amenazas. Mira sus burlas, Señor. Mira lo que hacen. Dame más de nuevo. Dame valentía. Dame un corazón para amarlos, Padre. Y para que yo predique tu palabra, para que sea glorificado el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo de tu palabra, Señor, donde, wow, qué hermoso capítulo, qué hermosa historia, Padre, hemos visto del milagro del cojo. Porque el milagro, Padre, abrió tantas puertas. Y nos recordamos, Señor, que este hombre estaba cojo por 40 años y eso quiere decir que Jesús, nos imaginamos, pasó enfrente de él varias veces y no lo sanó. Y no es porque no quería, sino porque tenía un plan para él, un día para él. Y a veces a nosotros se nos olvida, Señor. Venimos y pedimos y estamos pidiendo un milagro y tú dices, tu milagro va a venir, pero es a mi tiempo. Porque quiero glorificar el nombre de Jesús. Y es lo que hemos visto, Padre, a través del milagro con este cojo. Las puertas que abrió, 2,000 personas más vinieron a la iglesia, Padre, encontraron salvación, Señor. Y no solo eso, Padre, enfocaste a los apóstoles, Padre, ellos mirándote y diciendo, Señor, tú eres soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Y Padre, a veces a nosotros se nos olvida que tú eres soberano y eres el creador de los cielos y de la tierra. Pasamos por tiempos difíciles, Señor, pasamos por el desierto y en vez de clamar, en vez de agarrarnos más a ti, a veces nos alejamos, Padre, y eso no está bien.
Eso no está bien. So, ayúdanos, Padre, a ser como los apóstoles, que aún en tiempos difíciles, Señor, vamos a venir y vamos a decir, tú eres soberano y nada pasa al menos de que tú lo permitas, porque todo está de acuerdo a tu plan. Bendice a tu pueblo, Señor. Úsanos, Padre, úsanos grandemente, que muchos más te vengan a conocer, porque hay mucho latino, mucho hispano, mucha persona que habla español aquí en Casa Grande, que no te conoce, Padre. Ayúdanos, Padre, danos de nuevo. Danos de nuevo, Espíritu Santo, para compartir tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.